Shanti Shanti Om Pas Pas Pas. Om Namah Shivaya. Bienvenidas, bienvenidos a este satsang vísperas de Navidad. Ya estamos en Navidad, ya estamos en fin de año y vamos a hoy trabajar con enseñanzas del Señor Jesús. Hemos dedicado dos satsang anteriores. El primer satsang que dedicamos hace 2 domingos, trabajamos con las palabras de Shivananda sobre Jesús, quién era Jesús para la tradición del yoga, que le da el, eh, el lugar de Dios, la divinidad, el avatar, descendido en la tierra, con el mismo lugar que se le da a Krishna, que se le da a Rama. En nuestra tradición del yoga integramos y vemos que el uno se ha manifestado en infinitas formas, ¿no? Y por eso adoramos todos los aspectos y sacamos enseñanzas, porque cada uno vino a complementar, a sumar. Luego tuvimos el satsang pasado, un comentario de Sivananda en el libro El Señor Jesús y sus enseñanzas sobre las bienaventuranzas. Y para este último satsang antes de Navidad, quería trabajar con alguna de las parábolas de Jesús, enseñanzas de Jesús. En el libro de Sivananda hay muchas de las parábolas preciosas, que era la forma en las cuales el Señor transmitió en esa época, Jesús. Y hoy quería trabajar con una parábola que a mí me trae mucha enseñanza, como todas, pero la vi como muy adecuada para estos momentos en donde solemos distraernos muchos, y perder el espíritu verdadero de lo que celebramos, ¿no? Y es la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? O de las 10 jóvenes, que trae mucha enseñanza y podemos darle también el enfoque yógico, ¿no? Eh, para trabajar con esta parábola tenemos que trabajar un poquito con el preámbulo, ¿no? Y esto está en Mateo 24, que es un capítulo profético del Señor, eh, que antecede a lo que más adelante, que esto es dado una semana antes de su crucifixión. Y él allí va a hablar de lo que va a suceder y de la segunda venida del Cristo. En Navidad celebramos la primera venida, el descenso del avatar en la forma de Jesús, pero sabemos, incluso en la tradición del yoga también, de que existe el retorno, ¿no? En el yoga le llamamos la venida del 10.º avatar, el Kalki avatar, que se está esperando. Luego vamos a llegar a ese momento exactamente profetizado en el Srimad Bhagavatam 5.000 años atrás, de la misma manera que lo describe Jesús, cómo va a venir. Eh, y para la tradición cristiana se habla de la segunda venida, ¿no? Y en este capítulo 24 Jesús nos habla de cómo nos tenemos que preparar y cómo tenemos que leer las señales, y estar despiertos, y no dormidos. Vamos a leer un poquito eh, algunos de los versos de Mateo 24, que son las señales de estos tiempos o de lo que va a venir, o lo que llamamos, está titulado en los evangelios como señales del fin del mundo, ¿verdad? Podemos decir de cambio de ciclo, ¿no? Porque sabemos que nada termina, que simplemente la humanidad va cambiando de eras, ¿verdad? Y para llegar a una era de mayor elevación y de conciencia nuevamente divina, tenemos que pasar por un momento de salir de la era anterior. En yoga le llamamos la Kali Yuga, que es esta era que estamos ahora, que exactamente se profetiza en los mismos que estamos, que se profetiza aquí Jesús, en esta parte, y después más adelante, cuando Jesús deja el cuerpo y resucita, le transmite las revelaciones en el llamado Apocalipsis, ¿verdad? Que le amplía todo lo que va a decir ahora en Mateo 24, le amplía a Juan en estado de visión, cómo va a ser su retorno y qué va a suceder antes, ¿no? Entonces así empieza
Mateo 24, dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Eran muy suntuosos, era el templo de Jerusalén, ¿verdad? Que había sido construido por el rey Salomón y también como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, había sido destruido y vuelto a construir, y en la época de Jesús ya estaba reconstruido y estaba, creo que fue Herodes, sí, el que lo reconstruyó, y era realmente un lugar suntuoso y muy, era el lugar central de la región judía, donde se encontraban, donde hacían sus encuentros y bueno, sus rituales, ¿no? Y era muy suntuoso. Estaba revestido de oro y tenía paredes de mármol y era todo un lugar que estaban muy orgullosos los judíos. Por eso, en este caso, los discípulos demostraron eh, estos edificios del templo de Jerusalén, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿ven todo eso? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Se dice que esta profecía de Jesús con la cual empieza aquí se cumplió. En el año 70 después de Cristo sucedió, ¿verdad? Que los romanos incendiaron el templo de Jerusalén, eh, y se dice que el oro del templo se fundió entre la roca y como ellos querían el oro, levantaron piedra sobre piedra del templo para quedarse con el oro, y se cumplió, y el templo desde esa época ya no fue reconstruido. ¿eh? Más tarde, o sea que se cumplió esa profecía y muchas de las que fui diciendo aquí, ¿verdad? Dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? Ellos como nosotros quieren saber todo, ¿no? ¿Cuál será la señal de tu venida y la señal del fin de los tiempos? ¿Mm? Y ahí Jesús, bueno, da algunas enseñanzas, dice que nadie los engañe, eh, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, etcétera, ¿verdad? Dice, se levantará nación contra la nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Estas profecías también están dadas en el Srimad Bhagavatam, del fin de la era de Kali, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que mantenga firme hasta el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús dice, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Porque habrá una gran tribulación, anuncia Jesús. Y dice después, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Esto es muy poderoso, ¿no? Por causa de las personas que siguen el Dharma, por los santos, ¿eh? Se dice que estos días se acortan, los días de la tribulación. Después dice Jesús, más adelante, ¿verdad? Da muchos más detalles, que quiera estudia Mateo 24, ¿verdad? Completo, ¿verdad? Después dice algo muy interesante, ¿no? Que está también profetizado en el Srimad Bhagavatam, ¿eh? Donde cuando se revela la llegada del Kalki, ¿no? Que es el 10º avatar, ¿no? Dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. ¿eh? Después en el libro de las Revelaciones, Jesús le dice, vendré montado en un caballo blanco. Exactamente igual, esto lo hemos estudiado en algunos satsang, está profetizado en el Srimad Bhagavatam,
Se dice que el Kalki, avatar, el 10º avatar, viene montado en un caballo blanco desde el cielo, ¿verdad? Es la misma simbología. ¿Mm? Dice Jesús, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. ¿Eh? Algunas traducciones dicen se golpearán el pecho, ¿no? ¿Quiénes se golpearán el pecho? Bueno, los que no creyeron, los que se burlaron, los que eh, lo mataron, ¿verdad? Y los que no creyeron en él, ¿verdad? Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes nuevamente del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los 4 vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Este concepto de los elegidos, vamos a ver que en la palabra que viene enseguida de estos anticipos, eh, se menciona, ¿no?, que los elegidos son los que estarán despiertos, ¿no?, los que están en el camino espiritual. Eh, y una, algo que nos revela Jesús, que los elegidos no serán solamente sus seguidores, ¿no? Jesús más adelante dice algo que también nos dice Krishna en el Srimad Bhagavatam, ¿no? De que no hay un único camino, ¿no? Eh, en Juan 10:16 Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas debo conducirlas también. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Estas son las declaraciones de Jesús, ¿verdad? Krishna dice algo muy bonito en el capítulo 4, donde él declara la doctrina del avatar, y él dice que desciendo en cada ocasión, cada vez que la humanidad decrece en sus valores, en su conducta, yo desciendo para restablecer el orden, ¿verdad? Esa es la doctrina del avatar, por lo cual vienen los Krishnas, vienen los Ramas, vienen los Cristos. Y Jesús dice en el verso 11 del capítulo 4, dice, no importa cómo se me acerquen, ¿eh? Yo les doy su recompensa. Los hombres recorren mi camino de muchas maneras. Estas palabras de Cristo y de Krishna van hacia el mismo sentido, ¿no? Después dice Jesús en Mateo 24:33, dice, igualmente, cuando vean todas estas cosas, estas señales, ¿verdad? Sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Eh? Todavía no han sucedido, ¿no? Estamos esperando ese retorno tanto del Calqui como de este segundo retorno para los cristianos. Cada uno lo verá como indique su fe, su creencia, ¿verdad? Dice después, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Eh? Y como los discípulos le preguntaban cuándo será el día y la hora, todos queremos saber, ¿no? Por lo menos los que eh, creemos en estas profecías y en estas declaraciones de las Escrituras, ¿no? De que llega un momento en el cual eh, la humanidad tiene una oportunidad de redención, ¿no? De volver al estado en yoga decimos del Satya Yuga, de verdad, ¿verdad? Para eso tiene que bajar un poder, ¿verdad? Superior, capaz de redimir a la raza humana y de elevarla nuevamente a su estado original, digamos, ¿no? Entonces todos queremos saber. Es una pregunta humana, ¿no? Y los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será? ¿En qué momento? ¿No? Eh, y cuántas veces se ha eh, predicho el fin de los tiempos y los cambios, hay cantidad de fechas se han dado, ¿no? Por eso no hay que colgarse a ninguna fecha, porque las fechas son también ilusorias, ¿no? El tiempo es relativo. Y aquí, ante esta pregunta, eh, Jesús responde, claro, ¿no? Y él dice,
Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, ni Él mismo, sino el Padre. Si bien Él es la divinidad, Él dice que no lo sabe, para que no lo acosen con la fecha o con el momento preciso. Dice ni los ángeles, nadie lo sabe, ni siquiera yo, que soy el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir, nos está preparando para no estar distraídos, perdidos en la mundanidad, digamos, ¿no? En el comer, en el beber, en el mundo sensorial de los sentidos. Y ahí es como muchos nos distraemos, ¿no? Eh, y mucho se ve aquí, en este mes, en diciembre, ¿no? Tenemos que prepararnos para celebrar este momento glorioso y estamos perdidos en qué compramos y en qué no compramos, y en la bebida, y en la comida, y en la carne, en esto y lo otro, y en el champán para celebrar, y después, ¿cómo lo recibimos? Totalmente perdidos en la bebida y en la comida, ¿no? Totalmente distraídos. Y así en el día a día, ¿no? Y así vamos a quedar afuera, como le va a pasar vamos a ver, las 10 vírgenes, las 10 jóvenes, si no estamos despiertos. ¿eh? Y no supieron nada de lo que sucedería porque estaban en lo superficial y en los sentidos, en lo sensorial. Y dice, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Esta vamos a ver la proporción que va a suceder en la parábola siguiente, ¿no? Por lo tanto, y acá viene la enseñanza, ¿no? Manténganse despiertos. ¿eh? Las Upanishads de la escritura se habla, y también en las padres del desierto hablan de la vigilancia, ¿no? Por eso la famosa vigilia, ¿no? Que dice por lo menos una vez al año, uno tiene que hacer una vigilia, mantenerse despierto toda una noche, como símbolo de querer estar despierto cada día de mi vida, ¿no? Despierto a la realidad, colocado en donde tengo que estar. ¿eh? Dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. ¿eh? Dice, por eso también ustedes deben estar preparados. Después dice algo bonito, dice, pero entiendan esto, si un dueño de su casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. ¿eh? Por eso ustedes deben estar preparados, ¿eh? Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Mm? Y en el estado que nos encuentra en ese momento, eso va a depender, si entramos o no a ese estado que todos buscamos, ¿no? Y ahí viene la parábola, ¿no? De las 10 jóvenes, algunas traducen de las 10 vírgenes, ¿no? Y dice así, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba de llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces
Todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron éstas, porque si no, así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. ¿Eh? Es una muy poderosa enseñanza que nos hablan siempre los maestros también en el yoga, ¿no? De estar y las escrituras. Estar despiertos, estar vigilantes, no estar distraídos, ¿eh? No dejar que la mente nos distraiga en las cosas mundanas únicamente, ¿no? Esto nos relata cómo tenemos que estar preparados para entrar en el reino de los cielos, ¿eh? El estado de iluminación que hablamos en yoga, ¿no? Que sabemos que es la meta de la vida y que tenemos que ser disciplinados y prudentes, ¿eh? Y no distraídos e insensatos como eh, las cinco que no tenían el aceite. ¿Eh? ¿Qué significa? Llevaron sus lámparas, ¿no? ¿Eh? El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. ¿Eh? Las 10 eran buscadoras, ¿no? Eran aspirantes, si no, no tendrían sus lámparas. ¿Eh? ¿Qué significan sus lámparas? La lámpara la tiene que tener siempre el aspirante, ¿no? Encendida. ¿Eh? La lámpara está en el altar, en el lugar de práctica. ¿Eh? Las lámparas significa la intención, ¿verdad? De entrar en el reino, de la iluminación, del estado de unión, de buscar ese estado de unión. Pero para eso tenemos que tener aceite. ¿Eh? El aceite es lo que se le pone a la lámpara, ¿para qué? Para que se mantenga encendida. ¿Y qué sucedió? Ambas se pusieron a esperar al novio. El novio es en esta parábola Jesús, ¿no? Es el momento de su retorno, ¿no? Que para que podamos ser elevados a ese estado y entrar en el reino nuevamente, tenemos que estar con la lámpara encendida, ¿no? Pero se pusieron a esperar. Y así estamos esperando también ese momento glorioso, ¿no? ¿Y qué sucedió? Se durmieron, ambas se durmieron. ¿Eh? Y a veces nos pasa eso también, es humano. ¿Eh? A veces nos distraemos, a veces nos dormimos, ¿eh? Pero el asunto es que si somos prudentes como las 5 prudentes y tenemos reserva, tenemos aceite. Quiere decir, hemos hecho nuestras prácticas disciplinadamente, día tras día. Pase lo que pase, esté cansado o no esté cansado, esté contento o no esté contento, haya buen clima o no haya buen clima. Si hice mi práctica diaria, si cada día puse mi granito de arena de práctica, voy con cada práctica diaria cargando mi lámpara, y teniendo reserva. ¿Reserva para qué? Para cuando a veces vienen los momentos de distracción, haya reservas igual. Las otras 5 se ve que tenían la intención de recibir al novio, se dispusieron, pero no tenían reserva, no tenían esa disciplina de todos los días, más allá de lo que nos suceda, estar ahí en nuestro estado, en nuestra práctica diaria, acumulando,
acumulando el mérito, ¿no? De la práctica diaria. ¿Eh? Las otras cinco sí tenían sus lámparas cargadas y su reservo. ¿Eh? Se durmieron y su aceite se iba acabando, pero tenían práctica acumulada, ¿eh? Tenían el esfuerzo, realizado día tras día. ¿Y qué sucedió? Las cinco que se quedaron sin aceite, porque no estuvieron atentas, le pidieron aceite a las que sí tenían. Y las que sí tenían se dieron cuenta que no daba para todas, ¿verdad? Esta parte que puede querer decirnos, ¿no? También que la práctica la tenemos que hacer nosotros, cada uno. Nadie te puede transferir, su práctica, nadie te puede transferir los méritos o el aceite acumulado de la práctica. Tú mismo, te dice, tienes que construir esa reserva, ¿no? ¿Y qué sucedió? Bueno, las que estaban preparadas, las que estaban atentas, las que estaban vigilantes, las que hicieron su práctica y acumularon, entraron al reino, ¿no? Y las otras quedaron fuera, ¿eh? Quizás para esperar y aprender de ese momento y esperar el otro momento, cuando venga el momento, eh, para entrar en el reino, ¿no? Por eso seamos como las jóvenes prudentes, y hagamos nuestra sadhana, no nos distraigamos. Eso nos dicen también las escrituras indianas. Estemos vigilantes, atentos, eh, para que la mente no nos cierre las puertas. En realidad lo que nos cierra las puertas es nuestra propia mente, ¿no? Nosotros mismos, cuando estamos distraídos y arrojados por los sentidos, arrojados por las emociones, por los malos pensamientos, nos cerramos a esa bendita oportunidad de entrar en ese estado superior, ese estado de conciencia ya, eh, donde solo lo que queda es la luz. Vamos a quedarnos aquí en un segundito de meditación, un segundito de atención, de estar vigilantes, de no dejar que los pensamientos negativos nos roben nuestra atención en la divinidad, en el nombre del Señor, en el mantra, en el reconocimiento de quién soy yo, en el aquí y ahora. A eso es lo que tenemos que estar siempre atentos y vigilantes de los pensamientos negativos, de las emociones negativas, de las tentaciones que nos trae la vida sensorial, que hacen que se nos cierren las puertas a ese estado glorioso de estar en unión con el divino, en la casa del Padre, en el reino de Dios. Quedémonos en este estado atento, en unión. Si utilizas el mantra, con el mantra, que es el lugar de protección, o en la actitud de testigo, silencioso, dejando que el ser brille desde el silencio de la mente.
Om. 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 त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पास्। Agradecemos a todos los maestros. Omboló Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Que tengan una hermosa Navidad con sus momentos de sociabilidad, de, bueno, como se vive mundanamente, pero sin mucha distracción, que tengan sus momentos de recogimiento, siempre volando alto, para estar presente donde tenemos que estar, pero también no distraídos y en comunión, y donde tiene que estar nuestra mente en Dios. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Om Namah Shivaya, feliz Navidad.